Bueno, hola, muy buenas tardes, me presento, mi nombre es Juan Camilo y vengo a hablarles acerca de los principios de la economía de Gregory Mankiw. Muy bien, estos principios están divididos por tres grandes bloques. El primer bloque habla de cómo las personas toman decisiones en sus vidas cotidianas y cómo esto crea mercado. La segunda es cómo interactúan las personas entre sí y con el mercado. Y la tercera es cómo funciona la economía respecto a estas ya mencionadas bases. Entonces, el primer bloque que habla acerca de cómo las personas toman decisiones viene así. Este consta de cuatro principios. El primer principio habla sobre que las personas enfrentan unas disyuntivas. Estas disyuntivas habla sobre que las personas siempre tienen diferentes opciones a la hora de decidir y esto los conlleva que siempre puedan tomar diferentes decisiones de lo que quieran consumir, de diferentes bienes y productos que puedan adquirir, y esto lleva a que todo bien y todo producto puede tener un sustituto y esto ayuda a crear el mercado. Muy bien, basado en ese primer principio, ya el segundo principio nos habla de que el costo de oportunidad es renunciar a algo para obtener otra cosa. Entonces dice que el costo de algo es aquello a lo que se renuncia para obtener otra cosa. Y esto nos lleva a que para poder saber qué quiero elegir, qué quiero consumir, qué quiero adquirir, debo de tener una toma de decisiones informadas para saber cuál me da un costo-beneficio mayor. Bueno, a partir de allí, cuando las personas ya tienen esa capacidad de tomar decisiones informadas, es que entra el tercer principio. El tercer principio nos habla de que las personas racionales piensan en términos marginales. Entonces, las decisiones racionales que tomamos para decidir si, por ejemplo, compramos un celular Android o un celular iPhone que tienen unos precios diferentes en el mercado y que uno es mucho más valorizado que el otro, es lo que nos lleva a pensar si las funciones de uno me suplen las del otro, y si el que me sale más barato es, le saco el mismo provecho y lo puedo adquirir por un menor precio, poniéndole, pensando y discerniendo todos estos aspectos que me pueden ayudar a tomar una decisión mucho mejor, es la que nos lleva a que hayan cambios marginales. ¿Qué son esos cambios marginales? Que son pequeños ajustes que se van haciendo al plan original. Entonces, por ejemplo, yo al principio, digamos en el tema de que queremos comprar un celular, entonces yo al principio quiero un celular súper bueno y quiero que sea el último que salió, el último modelo para, mejor dicho, tener mi estatus social. Pero resulta que en el camino voy mirando y aprendiendo a pensar y a discernir que un celular con una menor categoría me va a dar las mismas funciones y que poco a poco puedo ajustar mi plan para adquirir un celular de menor valor pero que me va a cumplir las mismas funciones. Y a partir de allí es que ya empieza como a entrar el tema del mercado en el cuarto principio, que nos habla sobre que las personas responden a los incentivos. Entonces, ya para yo comprar es cuando entra la demanda que me ofrecen algo con un descuento, algo con un obsequio, algo con una promoción. Entonces ya con esos incentivos también las personas toman decisiones y se aprenden entonces a recibir una recompensa o incluso un castigo por correrle a algo que de pronto me va a generar mora o cosas así. Las personas actúan. A partir de allí, ya entonces entramos al siguiente bloque y es cómo las personas interactúan entre sí. Entonces aquí entra un quinto principio. Este quinto principio nos habla acerca del comercio. El comercio es algo que puede mejorar el bienestar de todos en general, de las familias. Es que habla este libro y que es muy importante este comercio porque es lo que nos lleva a la especialización del trabajo y a que haya una diversidad de bienes y servicios
bien procesados o bien hechos, pues como por decirlo de alguna manera. Y entonces hay una parte del libro que me llama la atención que decía: los países como las familias se benefician del comercio entre sí, ya que se les permite especializarse en lo que hacen mejor y disfrutar así de una mayor variedad de bienes y servicios, que era lo que mencionábamos anteriormente. Y es que gracias al comercio todo está al alcance, o sea, ya gracias a Dios que como hay comercio, entonces ya todos podemos adquirir todo lo que queramos siempre y cuando tengamos el dinero para poder acceder a ellos. Y entonces dice que el comerciar permite a las personas comprar una mayor variedad a un menor precio. Y eso es algo que el comercio nos permite demasiado, el comerciar entre unos y otros. De allí entra el sexto principio que nos habla sobre los mercados. Los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica, es lo que dice el título de este principio. Dice, los mercados normalmente son un buen mecanismo para organizar la actividad económica. Y entonces aquí en los mercados es donde entra la oferta y la demanda. Entonces en esta, digamos como en esta situación en el mercado, que ya hay un oferente y un demandante en el que interactúan, es donde se crea toda esta especialización, donde ya las personas aprenden a tomar, donde ya las personas ejecutan esas decisiones informadas que traen ya en sí mismos. Y bueno, pasamos al séptimo principio. Y aquí es donde entra el gobierno, donde dice que el gobierno puede mejorar algunas veces los resultados del mercado. Y esto es porque aporta y no limita. Entonces también nos habla de que gracias al gobierno hay unos derechos de propiedad y esto es lo que nos ayuda a valorizar y a poder comerciar. A poder decir esto es mío, esto yo lo quiero ofertar y otra persona me puede decir yo lo quiero comprar y yo puedo vendérselo con la libertad. De aquí pasamos al tercer bloque y nos habla sobre cómo funciona la economía. Ya de aquí entonces, bueno, ya hablamos al principio de cómo las personas toman decisiones y después examinamos cómo interactúan entre ellos y eso es la economía. La economía está conformada por estas decisiones e interacciones de los individuos. Ahora, estos últimos tres principios que faltan, que son 10, se refieren a cómo funciona la economía en su conjunto de todo, de las decisiones, de cómo interactúan y el mercado. Muy bien. El octavo principio nos habla acerca del nivel de vida de que el nivel de vida de un país depende de la capacidad que tenga para producir bienes y servicios. Y esto fue un tema que en lo personal a mí me gustó demasiado. Que bueno, ahorita doy mi opinión personal. Entonces nos habla acerca del tema de la productividad y nos dice que los niveles de vida varían según el nivel de productividad de los países. Y entonces también nos habla que realmente un país tiene un nivel de vida alto, como por ejemplo los Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, de que tienen como ese nivel de o esa calidad de vida mayor a países como por ejemplo subdesarrollados como de Latinoamérica o de África. Y es porque dice que la cantidad de bienes y servicios que cada trabajador produce y en el tiempo en el que lo produce es lo que hace que ese país sea productivo. Entonces, tener la capacidad de yo producir un bien o un producto en un minuto y que otro país tenga la capacidad de producir 2 o 3 veces ese mismo bien, ese mismo producto en el mismo minuto, es lo que hace que ese país tenga un nivel de vida mayor. Es como lo que entendí. Eso es lo que hace pues como que los países puedan tener su alto nivel de vida. Y eso fue lo que me impactó, porque por ejemplo, eso es algo que en Colombia se podría fomentar y que muchas veces la economía en los cambios de presidentes se ve muy afectada
y es por el tema que viene ya casi a continuación, que es acerca de la inflación, porque al delimitar todos estos, bueno, no quería decir como delimitar, sino más bien como al incrementar, eh, a ver, para que haya un alto nivel de vida debe haber alta productividad, pero para que esa productividad se dé, debe haber pues como una interacción entre un oferente y un demandante. Y aparte de eso, pues entra el tema del dinero. Entonces, el noveno principio que nos habla acerca de la inflación, nos habla de que cuando el gobierno imprime demasiado dinero, los precios se incrementan. Y al incrementar el nivel general de los precios en la economía, pues genera una inflación. Entonces, en la mayoría de los casos, eso es lo que genera inflación, pero no es como el único aspecto a tener en cuenta. Bueno, para concluir este tema, entonces cuando un gobierno emite grandes cantidades de dinero, el valor de este disminuye. Y aquí es donde entra el décimo principio, que el décimo principio nos habla sobre que la sociedad enfrenta a corto plazo una disyuntiva entre inflación y desempleo. ¿Por qué? Porque se encuentra como este conflicto acá acerca sobre el incremento de la producción de dinero, porque esto nos presenta como unos unas consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo. Entonces, hablamos de que a corto plazo el, el producir más dinero nos trae como ciertos beneficios, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ejemplo, al haber más dinero, pues la gente va a tener más dinero para gastar y esto va a hacer que las empresas, por ejemplo, aquí hay un pequeñito error, estímulo a la demanda, el estímulo a la demanda de bienes y servicios aumente. Y pues claro, al haber más dinero, pues la gente va a querer gastar y al querer gastar, pues las empresas van a tener que producir más lo que comercian. Luego a mediano plazo tenemos otras consecuencias que se ven positivas, que por ejemplo, pues evidentemente tienen que producir más bienes y más servicios. Para hacer esto tienen que contratar más trabajadores, más personal, y que pues gracias a esto pueden incrementar los precios, pues porque el gasto también va a incrementar. Y el hecho de contratar más personal, que es como el beneficio inmediato, es que reduce el desempleo. Y aquí es donde se presenta la disyuntiva, porque entonces a largo plazo estos aumentos de precios es lo que nos va a generar una inflación. Y entonces aquí es donde nos preguntamos, ¿qué queremos? ¿Reducir el desempleo o que todo sea mucho más caro y no podamos ni siquiera sostener los hogares con un salario mínimo? Bueno, esta es como toda mi presentación. Respecto como al tema tratado, me gustó mucho, me llamó mucho la atención. Me gustó mucho como el tema acerca de hablar de cómo el gobierno influye en la economía. Porque gracias a esto, si todo el mundo entendiera cuán importante es el gobierno dentro de la economía, tomaríamos mejores decisiones a la hora de montar personas no solo a la presidencia, sino también al Senado y a la Cámara, a las alcaldías, a las gobernaciones, porque ellos son los que tienen que tener muy presente cuál es la disyuntiva que quieren enfrentar, si reducir el desempleo o aumentar la inflación. Y esto es todo. Muchas gracias, hasta luego.